culinarias, ¿cómo están? Les deseamos que estén súper bien el día de hoy. Yo soy Ingrid Culinaris y hoy les quiero compartir cómo voy a preparar una rica capirotada de 3 leches. Así es, culinarias, vamos a hacer esta receta súper sabrosa ya que estamos en estas temporaditas de cuaresma. Así que si quieren ver cómo me va a quedar esta receta el día de hoy, los invito a que se queden conmigo. Acompáñenme a preparar esta deliciosa receta, pero antes que nada, culinarias, vayan a suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y activen la campanita también para que les llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta, y así no se pierden ninguna de las recetas que les compartimos cada semanita con muchísimo cariño para todos ustedes. Vénganse, culinarias, vamos a preparar esta rica receta que tenemos el día de hoy, que va a quedar súper deliciosa. Vean, culinarias, aquí tengo los ingredientes que voy a necesitar. Aquí tenemos por este lado bolillo, virote, bolillo, telera, no sé cómo lo conozcan. Bueno, aquí nosotros lo conocemos como bolillo o ya sea virotes. Vamos a ocupar también una pieza de piloncillo, tenemos mantequilla, vamos a ocupar una raja de canela, tenemos 100 gramos de coco rallado. Por este lado tenemos estas frutitas mixtas que ya trae un poquito de pasas, trae arándanos, trae almendras, coco rallado, cacahuate. Trae como que un poquito de variedad, ¿ok? Yo lo traté de comprar de esta manera para evitar y comprar así como que un poquito de todo. Pero si ustedes lo quieren conseguir al igual así, pues ojalá también lo puedan conseguir así mixto y ya mucho más fácil, ¿no? Aquí también tenemos leche evaporada, vamos a ocupar leche condensada, tenemos leche fresca natural, vamos a necesitar agua, tenemos queso cotija y pues el refractario en donde lo vamos a hacer, ¿ok? Así que estos son los ingredientes que voy a necesitar nada más, culinarias. Pues vénganse, vamos a preparar esta receta que va a estar súper deliciosa. Lo que vamos a hacer, culinarias, es que vamos a partir el bolillo más o menos unos trozos como de este tamaño, que sea como, no, yo creo que más de un dedito, como unos 2 centímetros de grosor más o menos, ¿ok? Vamos a partir todo el pan, culinarias, y ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar, ¿ok? Bien, así es como más o menos tiene que quedar. Este panecito como que todavía está medio, se desbarata, pero eso no importa. Esto ahorita lo vamos a preparar, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con todas estas piezas y ahorita les voy a mostrar. Miren, este está un poquito como que más fácil de partirse, el otro no. Para hacerlo más facilito y más rápido, una vez que ya tengamos las piezas de pan ya cortaditas, lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar la barra de mantequilla, le voy a abrir una parte y voy a ponerle así a todo el sartén, ya sea un sartén o comal, lo que ustedes vayan a utilizar, ¿ok? Le ponen bastante mantequilla y después ponen las piezas de pan. Así, de esta manera, vean. La idea de esto es que vamos a hacer que el pan se haga tostadito, ¿ok? Vamos a dejar que se tueste. Le ponemos obviamente mantequilla para que agarre saborcito y también para que no se vaya a pegar. Así que esto también lo pueden hacer en horno. Pueden poner una charola todas las piezas de pan, lo pueden meter a hornear y ya sale el pan tostadito, ¿verdad? Pero así lo estoy haciendo, bueno, yo lo estoy haciendo de esta manera el día de hoy. No me gusta como que hacer las cosas mucho en el horno. Primero lo vamos a hacer así y ahorita pues van a ver cómo nos va a quedar. Va a quedar bien delicioso. Vean, culinarias, así es como debe de quedar el pan, bien tostadito. No nada más es una vuelta la que le tenemos que dar. Hay que estarlo revisando que ya esté bien, pero bien tostadito. Vean cómo ya agarró su textura. Así es como debe de quedar, ¿ok?
Vean, culinaris, aquí ya está todas las piezas de pan bien pero bien doradito. Ahora el siguiente paso es que vamos a hacer esto. Vean, en una ollita, culinaris, vamos a agregar 2 tazas de agua. Le vamos a poner la pieza de piloncillo y vamos a agregarle la pieza de canela, ¿ok? Con esa poquita agua, no hay necesidad de agregarle más porque le vamos a agregar leche, recuerden, ¿ok? Entonces son 2 tazas de agua, una pieza de piloncillo y una raja de canela, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí a que empiece a hervir para que el piloncillo se deshaga y ahorita vamos a ir incorporando los demás ingredientes. Vean, culinaris, el piloncillo ya se deshizo. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a agregar las latas de leche. Bueno, en este caso primero estoy agregando la leche fresca, la lata de leche evaporada. Vamos a agregar toda la leche condensada. Culinaris, yo lo que voy a hacer es que se me antojó agregarle una cucharadita de vainilla, ¿ok? Así que este ingrediente se lo estoy poniendo extra, porque a mí me gusta muchísimo que tenga saborcito como que a vainilla, ¿ok? Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a dejar que todo esto empiece a hervir, obviamente para que se concentre el sabor, y ahorita que esté listo, pues ahora sí vamos a terminar de preparar esta rica receta que estamos haciendo el día de hoy, ¿ok? Vean, culinaris, ya empezó a hervir. Ahora sí, lo que haremos es apagar el fuego y ahora sí vamos a terminar de preparar esta rica capirotada, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es que en este refractario lo vamos a preparar así, ¿ok? Vamos a agarrar la barra de mantequilla, vean, ¿ok? Y vamos a ponerle, vamos a tomarlo así, vamos a ponerle mantequilla a todo el molde, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos el molde así cubierto con mantequilla, vamos a poner las piezas de pan bien acomodaditas. Así, miren. Estos bultitos que quedaron, vamos a ponerlos aquí. Así, miren. Estas son como las tapitas, los conitos. Ya que pusimos una capa, vamos a agregarle un poquito de la mezcla que hicimos, ¿ok? Así, miren. Vamos a ir bañando el pan nada más. Que esté bien, pero bien bañadito. Vamos a ponerle, ahora sí, un poco de este cacahuatito con almendras, pasas, ok. Le vamos a poner coco rallado y, ¿por qué no?, vamos a volverle a dar una leve bañadita a esto por aquí, que quede rico. Ok, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle otra capita más aquí arriba del pan. Vamos a hacer lo mismo, vamos a bañarlo, vamos a poner lo mismo, una capita. Vean, culinaris, así es como nos debe de quedar. Una vez que ya tengamos
capa por capa ya bien bañadita y ya con todos sus ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al horno por 20 minutos, ¿ok? Vean, culinares, ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar. Hay que dejar que se fríe un poquito y ya que esté listo, culinares, les voy a mostrar cómo es que quedó esta rica capirotada, que la verdad se ve bien deliciosa. Pues bueno, culinares, vamos a probar esta capirotada. Ahora sí ya está bien fría. Sinceramente es la primera vez que yo la voy a probar así de 3 leches. Vean qué deliciosa se mira. Se ve riquísima. La verdad, cuando la estaba preparando me daba un olorcito bien delicioso. Aquí tenemos un poquito de leche. Bueno, es que a mí me gusta tomarla con leche o con café, nada más que en esta ocasión no estoy tomando café. Vamos a probar a ver qué rico sabe este postre que es muy típico de México. Ya se me hace agua la boca. La verdad, la combinación de frutos secos se ve delicioso. Para ser sincera, a mí casi no me gusta lo que es la almendra, el cacahuate, todo ese tipo de cosas, pero en esta ocasión pues nada más lo vamos a hacer por un ladito y vamos a probar a ver. Tiene una textura así como si fuera un tipo pudín. Está bien bueno. El sabor a la lechita queda sabrosísimo, la verdad. Miren, quiero mostrarles cómo está la textura. Es como si fuera un tipo pudín. Miren qué rico se mira. La combinación de los frutos, por ejemplo, las pasas, el arándano, el queso, que es lo más tradicional pues que deba de tener, le da un sabor riquísimo. Originalmente la capirotada pues debe de ser crujiente, debe de ir en una como tipo mermelada, no mermelada, debe de ir en una como tipo miel de piloncillo. Pero les voy a decir la verdad, a mí me gusta más así. No me gusta seca, no me gusta que esté muy dura, me gusta que esté así, blandita. Es la primera vez que yo la como así en 3 leches, pero me encantó. Y también es la primera vez que la hago, ¿ok? Pero obviamente pues ya hemos comprado hecha. La verdad, está buenísima. Se las recomiendo muchísimo. Les va a encantar si la hacen. Es muy sencillito de hacer, muy fácil. Yo pensé que era como que algo más complicado, pero ya me di cuenta que no. Es súper fácil hacer este tipo de postres y lo más delicioso es que son tradicionales de México. Así que no estamos comiendo algo que esté fuera de lo que no nos pueda gustar. Al contrario, está buenísimo. Yo en lo personal le sustituiría el coco. Casi no soy muy amante del coco, ni del cacahuate, ni de las almendras, ni nada de eso. Pero pues eso es lo que normalmente debe de llevar. Obviamente al momento de la preparación, lo más importante que tiene que llevar una capirotada es el piloncillo, la canela, el clavo, que viene siendo un clavo de esos de olor al momento de que vas a hacer la preparación para hacer el jugo. Y es lo más importante, ¿verdad? Ya los demás ingredientes que le quieras agregar en lo que es la parte de arriba, pues eso ya es dependiendo del gusto de cada persona. Ah, y el queso. El queso es muy importante. Pero ya lo que es la nuez, las pasas, queso y coco y todo lo demás que tú le quieras poner en la parte de arriba, eso ya es opcional dependiendo del gusto de cada persona. Y pues bueno, la verdad
Esto quedó riquísimo, les recomiendo muchísimo que si quieren hacer un postre rico así como esto, lo hagan. La verdad sabe riquísimo, así de 3 leches, quedó sabrosísimo, a mí me encantó. Me gusta más que esté así bien mojadito y que no esté reseco el pan. Siento que lo disfruto un poquito más y más que el saborcito a la leche le da un sabor como más delicioso. Muchas gracias por habernos acompañado a preparar esta receta el día de hoy. Ojalá les haya gustado muchísimo para que nos ayuden a compartirla con toda su familia y amigos y que también ellos puedan disfrutar de estas deliciosas recetas que les estamos haciendo cada semanita para todos ustedes. No olviden regalarnos un like para darnos cuenta, culinarios, si les están gustando las recetas que les estamos compartiendo y si les gustaría que compartiéramos otra receta, ya sea un postre o cualquier otro tipo de receta que ustedes les gustaría probar, así como nosotros lo hacemos aquí en Baja California, pues déjenos en un comentario. Nosotros estamos leyendo todos los comentarios que ustedes nos dejan y les haremos la receta que ustedes nos pidan. Muchísimas gracias, nosotros ya nos despedimos, nos vemos hasta la próxima, culinarias, que Dios los bendiga. Bye bye. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning